Hay semanas buenas, semanas malas y semanas como esta, en la que por solo 2 pips pasé de una semana rentable a un menos 2%. Comenzamos. Ya iniciamos una nueva semana, hoy día el lunes 26 de mayo, y lo que tuvimos hoy día tanto en el euro como en la libra fue que el precio no se movió, puesto que es feriado en Estados Unidos, por lo tanto no hubo movimiento. Lo único que ocurrió fue que hubo un gran desplazamiento desde la apertura en el día de ayer domingo por la tarde, y para Londres hizo el respectivo retroceso, y en Nueva York simplemente se quedó estancado. En la libra tenemos lo mismo, un fuerte desplazamiento desde Asia. En Londres retrocedió al 50% y para Nueva York nos quedamos esperando el movimiento. Estamos martes y lo que tuvimos hoy en el euro fue que para la sesión de Nueva York estaba esperando que el precio bajara a liquidarme estos bajos o subiera a liquidar el máximo que había dejado durante la sesión de Asia, el cual tenía una serie de mechas interesantes. Sin embargo, el precio no llegó, le faltó fuerza para seguir bajando, por lo tanto solo nos quedamos observando. Y en la libra tenía por acá que estaba esperando que el precio me liquidara este mínimo que se creó durante la sesión de Londres, pero el precio lo hizo fuera de mi horario operativo. Es decir, primero llegó más o menos dentro de mi horario operativo, pero no dio ninguna confirmación. Ya terminó mi sesión y ya el precio se fue a la baja. Por lo tanto no se operó. Si lo vemos en 5 minutos, vemos que hubo una primera reacción y luego siguió yendo a la baja. Es así que el día de hoy, una vez más, lo cerramos solamente mirando al mercado. Estamos miércoles 28 de mayo y hoy día hubo cosas que hacer. Vemos que el euro durante la sesión de Asia y Londres nos había dejado estos máximos y por acá abajo también estos mínimos. Lo que yo esperaba era que durante Nueva York liquidara arriba o abajo y finalmente fue a la baja, liquidándome el primer swing low que nos había dejado durante Londres. Idealmente yo esperaba que el precio liquidara ambos mínimos, pero no fue así, solamente llegó a liquidar el primer swing low y acá nos dio una confirmación. Si lo vemos en 5 minutos, vemos que el precio hizo una pequeña acumulación y luego fue al alza, cambiándome de estructura en un minuto. Por acá me hizo el cambio de estructura y así fue que ya pude colocar mi compra. Puse la operación por acá, el precio retrocede, la activa y luego fue al alza. Sin embargo, le faltó fuerza. No llegó al take profit y posteriormente se dio la vuelta. Ahora sí fue a donde a liquidar el mínimo que había quedado en Asia. Este mínimo que les decía. Considero que fue una buena operación. Idealmente el escenario perfecto hubiese sido que el precio liquidara en un solo movimiento ambos mínimos. Sin embargo no lo hizo y tuve que adaptarme a lo que el precio estaba haciendo. Fue una buena entrada dentro del plan, pero nos sacó con un menos 1%. Por otro lado, en la libra, teníamos que el precio igualmente fue a la baja y liquidó el mínimo que se creó durante la sesión de Asia. El precio le saca liquidez y acá también nos dio una confirmación. Si lo vemos en 5 minutos, vemos que el precio hizo un primer rechazo, un segundo rechazo y esta segunda vela de M5 cerró por encima de la vela anterior con cuerpo de vela, es decir que ya nos había dado una buena confirmación, solamente quedaba colocar la entrada. Lo vimos en 3 minutos y el precio acá nos había dejado un buen imbalance. Es así que allí yo coloco la operación, el precio la toma y se quedó a un pip del take profit. Luego de eso se dio la vuelta. Lo pondré en un minuto para ver mejor la estructura del precio. Vemos que el precio fue al alza, liquidándome todos estos máximos, pero no llegó a mi take profit que lo tenía al 1.2. Cuando estuvo tan cerca, yo ya coloqué el break even y luego de eso el precio se dio la vuelta, sacándome así de la operación. Fue una muy buena entrada, sin embargo esta vez la suerte no nos acompañó y nos quedamos con un 0% en la libra, dando un total de un menos 1% por el día de hoy. Al final del video les mostraré el MetaTrader con todas las operaciones que se vayan a colocar. Estamos jueves de poca fortuna, ahora vemos por qué. En el euro el precio subió a raíz de la noticia del PBI, tuvo un gran movimiento alcista y liquidó estos máximos. Además de que rellenó este imbalance y se metió en este order block. Una vez que el precio hizo eso, yo ya podía buscar una venta y así fue que lo estuve viendo en un minuto en esta ocasión y vemos que el precio sube, hace un cambio de estructura y acá yo coloqué mi compra. Pero el precio siguió subiendo. Luego estuve viendo de que si no hubiese colocado esa operación, por acá también hubiese dado otro cambio de estructura que de todas maneras hubiese sacado en stop loss y bueno, por acá un poco más de lo mismo, ¿no? Así que estuvo bien colocada la operación, pero en esta ocasión nos sacamos un menos 1%, al igual que ayer en el euro. Y ahora sí, en libra viene lo interesante, puesto que el precio igualmente tuvo un gran movimiento alcista,
sube y me liquida todos estos máximos, rellena el imbalance y se mete en este bloque de acá. Es decir, que hizo el mismo movimiento que en el euro, con la diferencia de que acá hubo una confirmación más clara. El precio, una vez que rellena todo el imbalance, hace un cambio de estructura en un minuto, coloco mi operación, la activa y se quedó una vez más a un pip del take profit. Es decir, pasó exactamente lo mismo que ayer. Una pena realmente, pero todo es parte de la estadística. Ahora, por acá de repente pude haber colocado mejor la operación, pero tampoco lo veo mal. Es decir, el precio hizo un gran retroceso con el cual confirmó una venta y yo inicialmente puse la venta por acá, pero luego el precio generó este pequeño gap que tenemos acá y cuando sucede eso normalmente yo cambio la operación a ese gap. A pesar de que ya podía haber estado mitigado por la mecha, seguía siendo un volume imbalance. Por lo tanto, preferí colocar allí la operación. Y al estirarlo eso fue que tuve que estirar también el take profit, ¿no? Ahora, si me hubiese quedado por acá arriba, sí hubiese salido con la operación ganadora. Sin embargo, obedeciendo mi plan de trading, hacer este cambio de operación es algo que está comprendido dentro de una buena colocación de operación. Por lo tanto, simplemente nos quedamos con un break-even una vez más. Una pena, pero como mencioné, todo es parte de la estadística. Estamos viernes. Ya cerrando la semana, lo que tuvimos hoy en el euro fue que después de la gran subida del día de ayer, empezó a hacer el retroceso y para la sesión de Nueva York el precio me había dejado este mínimo durante la sesión de Londres, pero al haber tanto imbalance por abajo, realmente si el precio liquidaba este mínimo no me daba confianza por todo esto. Y así fue que el precio lo liquida, pero como menciono por acá yo no busqué ninguna operación y simplemente me quedé observando el mercado. Por arriba tenía este alto con imbalance por arriba también, pero ya lo liquidó y rellenó posterior a mi horario operativo, entonces nada hicimos. Y en la libra, una vez más nos ha vuelto a dar una entrada, pero el precio durante Nueva York liquidó estos dos mínimos y se metió en este imbalance de H1. Y cuando el precio se mete en los imbalances, pero no los rellena, yo tengo una regla en particular para poder operar ese tipo de saques de liquidez. Entonces, lo estuve viendo en un minuto, el precio rellenó el imbalance y llegó justo o poquito más del 50% que lo tenemos acá. Luego de eso ya tenía que haber esperado un cambio de estructura que sea claro en un minuto y efectivamente eso sucedió por acá. Una vez que el precio me hizo eso, yo ya coloqué la operación en el imbalance que se creó en un minuto. El precio toma la operación y se fue al alza, pero una vez más no llegó al take profit, aunque en esta ocasión sí se quedó bastante más lejos que lo que pasó hace un par de días. Luego de eso el precio se quedó por acá arriba y empezó a hacer un retroceso. Cuando estaba haciendo este retroceso y también por la hora que ya era, yo ya coloqué el break even y el precio me saca, saliendo así otra vez con un break even en la libra. Y es todo lo que se hizo por el día de hoy en la libra y en el euro. Ahora sí, veamos el MetaTrader. Este es el euro, no se colocó ninguna operación hasta el día miércoles donde tuve un stop loss y el día jueves también donde tuve el siguiente stop loss de esta semana. Es así que me estoy llevando con un menos 2% en el euro y en la libra lunes y martes no hubo ninguna operación. Y lo interesante ya recién vino el día miércoles donde el precio no llegó por menos de un pick al take profit, luego me saca en break even. El jueves lo mismo, el precio no llegó por un pip al take profit, me saca en break even y el día de hoy salimos con otro break even. Es así que esta semana pude haber salido fácilmente con un 4% en la libra, menos el 2% del euro hubiese sido un 2% en total por la semana. Pero por ese pip del miércoles y por ese pip del jueves no es así y me estoy yendo con un menos 2%. Creo que este tipo de semanas son las que realmente se pone a prueba la mentalidad de uno. Te puedes dejar llevar por la mala sensación de que el precio estuvo tan cerca del take profit, pero no llegó y luego te saca. Y no solo una vez, sino 2 días seguidos. Pero como mencioné en el video, creo que todo es parte de una estadística. Lo que importa es que no nos dejemos llevar por estos días tan frustrantes que podrían llegar a ser. Tenemos que aferrarnos como sea a nuestro plan de trading respetándolo sí o sí. Es la única forma en la que vamos a llegar a nuestras metas. No debemos de buscar el beneficio a corto plazo, sino a un mediano largo plazo. Lo único bueno quizás es que esta semana el precio sí me activó mis entradas, a diferencia de la semana pasada donde me dejó un gran visto, que lo pueden ver en el video que les está apareciendo en pantalla. Y si en todo caso no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.